Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu b'mizvotav, Betzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher bacharbanu mikol amin, Benatan lanu et Torato. Baruch Ata Yahweh, Noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema mentiras que el cristianismo ha hecho verdades. Bien, antes de empezar con este tema, quiero pedirles una disculpa de antemano, ya que durante este tiempo no he podido subir videos por cuestiones de mi trabajo. Aquí en mi país pues estamos en declaraciones de impuestos anuales, y bueno, pues esto me ha pues llevado mucho tiempo, pero gracias a mi Abba Yahweh pues ya hemos terminado, y pues nuevamente estamos con todos ustedes, mis amados, para seguir con las enseñanzas de la Torah. Bien, este tema que veremos hoy, el cristianismo pues ha hecho que estas cosas que ellos creen prácticamente que son mentiras, pues las han creado ya como unas verdades dentro de su enseñanza y dentro de su doctrina. Bien, comencemos con la primera, que es la famosa teoría del reemplazo. A lo largo de la historia, y para ser exactos, a partir del año 325, en un concilio llevado a cabo en la ciudad de Nicea, se estableció lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fundada precisamente por el emperador romano Constantino, este fue el comienzo de la famosa teología de el reemplazo. En este concilio de Nicea se estableció que la llamada Iglesia Católica ahora era la que ocupaba el lugar del pueblo de Israel. Esta iglesia estableció y afirmó que nuestro Mashiach Yeshua la fundó, y que el Sheliach Kefa, conocido como Pedro, fue su primer papa. El emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio, y convocó el concilio de Constantinopla en el año 381 para aclarar la fórmula. Ese concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Elohim y de Mashiach Yeshua, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria que existe hoy en día. La Iglesia Católica fue la primera religión en aparecer y fue implantada, como mencioné anteriormente, por el emperador romano Constantino. Años más tarde, en el siglo XVI, aparece un hombre llamado Martín Lutero, quien inicia el llamado movimiento del protestantismo cristiano, conocido también como la Reforma Protestante, por su intención de reformar el catolicismo. A partir de ahí han y siguen surgiendo infinidad de doctrinas y dogmas impuestos por los hombres, haciéndoles creer a la gente que ellos son el verdadero pueblo de Elohim. Las escrituras hablan de muchos tipos de identidades: judíos, gentiles, paganos, extranjeros, cristianos, hebreos, israelitas, etc. Y la gran mayoría de los que leen las escrituras no conocen verdaderamente quiénes son todas estas personas. Toman todos estos nombres como si fueran una masa homogénea de gente que no tiene rostro, y por lo tanto no tiene razón de ser en conceptualizarlos o de separarlos unos de otros. Sin embargo, si queremos comprender las escrituras, entonces debemos saber quiénes son estas personas, ya que cada uno de los libros de la Torah y del Brit Hadashah fueron escritos a un destinatario en específico. ¿A quién? Veamos, de todos los pueblos y naciones que encontramos en las escrituras,
sobresale un pueblo llamado Israel. Israel es el pueblo de Elohim, escogido y separado por Elohim para hacerlos una nación Kadosh. Veamos y comprobemos. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 6 y dice: porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. Estas palabras que expresó Abba Yahweh para su pueblo, el Sheliach Kefa también declara estas mismas palabras. Bien, vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Bien, un pueblo escogido solo se refiere a Israel, ya que Yahweh nunca ha escogido a ninguna iglesia pagana. Es muy importante conocer quién es este pueblo y conocer su historia desde Bereshit para así poder comprender todo el resto de las escrituras. La teología del reemplazo se sustenta en enseñar que la iglesia es actualmente el Israel espiritual. Creen que la iglesia ha sustituido al pueblo de Israel en todos sus pactos y promesas, y que el tiempo en que Israel fue el pueblo de Elohim terminó con la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Por lo tanto, todas las promesas que se aplican a los israelitas ahora solo se aplican a la iglesia gentil. Esta, por supuesto, es una ideología satánica, creada en el concilio de Nicea. Si consideramos que esta teología fuera cierta, entonces estaríamos diciendo que Elohim es un mentiroso que prometió algo que no pensaba cumplir. Pero nosotros entendemos que los pactos de Abba Yahweh son eternos e irrevocables, y que Él prometió a Abraham que haría de él una nación grande, y que lo bendeciría grandemente. La escritura dice lo siguiente. Vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3 y dice: ahora Yahweh dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Bien, esta promesa y todas las demás que recibió Abraham y sus hijos son pactos eternos. Shaul lo describe claramente. Bien, vamos al libro de Romanos capítulo 11 versos 28 y 29 y dice: con respecto a las buenas noticias, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas, pues los dones gratuitos de Yahweh y su llamado son irrevocables. Bien, la clave aquí es entender que la promesa que Abba Yahweh le hizo a Abraham no tiene nada que ver con la salvación. Shaul dice que en cuanto a las buenas noticias hay enemistad porque los no descendientes de Abraham en cuanto a la carne son salvos también, pero en cuanto a la elección de Elohim, los hijos de Abraham por la carne tienen una herencia irrevocable. Por lo tanto, nadie puede quitárselas, y eso se demuestra en que a pesar de que los judíos del día de hoy no creen en Mashiach Yeshua, de todas maneras son bendecidos. Eso es porque los dones y llamamiento de Abba Yahweh son irrevocables. Es independiente de cualquier estado espiritual. Qué gran hombre tuvo que ser a Abraham, que su sola emuná o fe fue suficiente para bendecir, no solo a sus descendientes en la sangre, sino a todas las naciones del mundo. Dice la escritura lo siguiente. Bien, vamos al libro de Gálatas
capítulo 3, versos del 6 al 9, y dice: Fue el mismo Abraham, él confió en Yahweh y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. También el Tanaj, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: Por medio de ti todos los goim serán benditos. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Algo muy importante que debemos de entender de los pactos de Elohim con su pueblo es que no se cancelan mutuamente. Es decir, el pacto que Abba Yahweh hizo con Abraham no cancela el pacto que anteriormente hizo con Noaj o Noé. El pacto con Noaj no cancela el pacto que hizo anteriormente con Adán. De la misma forma, los pactos que vienen después de Abraham, como el que hizo con Isaac y con Jacob, o con las 12 tribus en el Sinaí, no fueron traídos para abrogar el pacto que les precedía. Entendamos estos pactos que hizo Abba Yahweh como las láminas de un proyector antiguo. Al poner una imagen sobre la otra, no borra la anterior, sino que se van acomodando para dejarnos ver la imagen completa de las cosas. De la misma manera, cada vez que Abba Yahweh les dio un pacto a su pueblo, lo hacía para mostrarles un aspecto más profundo de su promesa, culminando con el pacto de la sangre de Yahshua, que perfeccionó todos los pactos anteriores. Bien, veamos. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versos del 31 al 33, y dice: Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah, o pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, estas palabras de Abba Yahweh a través de su profeta Yirmeyah también las expresó el Sheliach Shaul. Bien, vamos a verlo. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10, y dice: Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue, es y seguirá siendo el pueblo amado de Yahweh. Bien, mentira número 2. El Israel de las Escrituras son solo los judíos. Bien, entonces, si los cristianos conocieran verdaderamente el término judío, no dirían lo mismo. Yahudí o judío es un término que se aplica solo a los descendientes de la tribu de Yehudá o Judá. Yehudá fue el cuarto hijo de Jacob. Durante la deportación de Babilonia fue un término usado por el gentilismo para referirse solo por los nacidos en el reino del sur, el reino o casa de Yehudá. Los romanos llamaron Judea a la región donde vivían los judíos. En el tiempo del Brit Hadashah, la mayoría de los descendientes de Jacob eran de las tribus de Yehudá y Benjamín, que junto con algunos de la tribu de Leví conformaban el reino o casa de Yehudá. La gran mayoría de las otras 10 tribus fueron mezcladas por los asirios para deshacer todo vestigio del pueblo de Israel, es decir, los mezclaron entre ellos para gentilizarlos. La palabra Yahudí o judío ni siquiera se menciona en la Torá.
La primer mención a la palabra Yahudí o judío aparece en el libro de Esdras. Bien, vamos a leer este libro en el capítulo 4, verso 23, y dice: Entonces el recaudador de tributos leyó la carta del rey delante de Rehum, Shimshai, el secretario y sus colegas. Ellos se apresuraron a Jerusalén a los Yahudim y detuvieron su trabajo con caballos y por la fuerza de las armas. Bien, en consecuencia, todo el cristianismo piensa que el judío es todo el pueblo o nación de Israel, y esto es totalmente falso. Como vimos anteriormente, Yahudí o judío es todo aquel que pertenece a la tribu de Yahudá o Judá. Es por esta razón que el cristianismo y sus líderes han malinformado a sus seguidores, ya que ellos mismos desconocen el origen de la palabra judío. Mentira número 3. La Torá o ley fue dada solo a los judíos. Esta es una de las mentiras más grandes que el cristianismo ha convertido en una de sus verdades. La pregunta que haré a continuación ya la he expuesto en estudios anteriores, pero tengo que volverla a hacer, ya que el cristianismo se empeña en seguir creyendo que la Torá no es para ellos. Bien, vamos a la pregunta. ¿Los 10 mandamientos fueron dados solo al pueblo de Israel o fueron para todo el mundo? ¿Los 10 mandamientos forman parte de la Torá? Bien, vamos a la primera pregunta. Si ellos contestan que sí, que los 10 mandamientos fueron dados solo al pueblo de Israel, entonces, ¿por qué se rigen de algo que no les pertenece? Y si su contestación es que los 10 mandamientos fueron dados para todo el mundo, ¿por qué entonces no obedecen el cuarto mandamiento? La enseñanza cristiana es totalmente contradictoria, falsa y mentirosa. Aplican sus mentiras como verdades, cuando a ellos solamente les conviene. La escritura es tan clara, pero ellos solamente aceptan partes de la escritura que van solamente de acuerdo con sus enseñanzas. Veamos este siguiente verso que está en Mateo capítulo 5, verso 17, y dice: No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Bien, este pasaje nos muestra realmente que el cristianismo está basado en falsas enseñanzas. Si, como dicen ellos, que la Torá o ley fue dada solamente a los judíos, y Mashiach dijo claramente que no vino a quitar la Torá, entonces ¿por qué dicen que él es su modelo a seguir, si realmente no siguen lo que él enseñó? Mashiach fue judío, nació judío, vivió como judío y, lo más importante, enseñaba la Torá. Él tomaba la enseñanza muy en serio. Él no contaba chistes a sus seguidores, ni les pedía el diezmo, ni andaba en coches de lujo, ni se vestía con ropa cara y de marca. Entonces, ¿cómo pueden decir los líderes cristianos de hoy que Yeshua es su modelo a seguir? Como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, enseñan una doctrina buffet según les convenga. La Torá fue dada al pueblo de Israel para que ellos enseñaran a todas las naciones. El creador del universo escogió a este pueblo para ejercer el sacerdocio. ¿Hay algún cristiano que se atreva a decir que a ellos les fueron dadas las escrituras? Por supuesto que nadie se atrevería a decir tal cosa. Las escrituras fueron hebreas, escritas en hebreo, dadas al pueblo hebreo. ¿Habrá alguien que se atreva a negar tal hecho? Veamos lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, versos del 18 al 22, y dice: Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe: Tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos.
Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Yahweh dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. Bien, mentira número 4. Las fiestas de Yahweh son solo fiestas judías. Otra mentira más que el cristianismo les ha hecho creer a sus seguidores. Veamos primeramente unos versos en su versión Reina Valera y después veremos un pequeño video. Bien, vamos al libro de Levítico capítulo 23 versos 1 y 2 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Bien, vamos a ver ahora este pequeño video. Y cuando nosotros estudiamos en Levítico 23 las 7 fiestas de Israel, las 7 fiestas de Israel no son de Israel, son de Dios. Son 7 fiestas de Dios. ¿Por qué? Se las dio para que Israel las representara, pero son las 7 fiestas del Señor. Bien, primeramente analicemos los versos leídos anteriormente antes de este video. En el verso 2 dice claramente: las fiestas solemnes de Yahweh. En ningún momento dice las fiestas solemnes de los judíos. Luego, en el video que vimos, este hombre dice primeramente las fiestas de los judíos. Luego compone su error y dice que son las fiestas de Dios. Pero su más grande error y mentira es cuando dice que Dios les dio estas fiestas a los judíos para que las representaran. ¿Qué escrituras leerá este hombre? Porque en ninguna traducción dice que Dios se las dio para que los judíos las representaran. Otra enseñanza demoníaca del cristianismo. Imagínense a un novio que está a punto de casarse y ya tiene todo listo para su boda, pero en lugar de casarse él, le dice a su vecino o a su amigo: oye, te dejo la fiesta de mi boda para que tú la representes. ¿No sería esto algo ilógico y absurdo? Por supuesto que sí. Así de ilógico y absurdo es este hombre al decir que nuestro Abba Yahweh dejó sus convocaciones o fiestas para que el pueblo hiciera una representación de ellas. ¿Acaso lo que dice la Escritura no es claro? Volvamos a leer el capítulo 23 versos 1 y 2 del libro de Levítico, que dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: háblales a los hijos de Israel y diles: las fiestas designadas de Yahweh que habréis de designar como santas convocaciones, estas son mis fiestas designadas. ¿Acaso este hombre del video leyó lo siguiente? ¿Estas son mis fiestas designadas para que ustedes las representen? Por supuesto que eso no dice la Escritura. Versos más adelante, Yahweh da claras instrucciones de cómo deben de celebrarse estas fiestas, y estas fiestas son perpetuas, de generación en generación, y debían de celebrarse año con año, como se celebran hasta el día de hoy. Bien, mis amados, pasemos a nuestro resumen. ¿Hay algún verso que diga que estas fiestas no son para los cristianos? ¿Hay algún verso que diga que 9 mandamientos son para los cristianos y 10 para los judíos? Bien, terminaremos con este estudio con el siguiente verso y vamos al libro de Matillá o Mateo capítulo 15 verso 14 y dice: déjenlos estar, pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en un hoyo. Bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio de hoy.
Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la siguiente semana estaremos subiendo una enseñanza más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.